Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Estamos en la exposición 20 años del libro venezolano. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una propuesta un poco más amplia de esto que vamos a ver? Acerca de todo lo que había pasado en estos últimos años en el mundo editorial en Venezuela. Bueno, el Ministerio de la Cultura hizo una versión con gigantografías que resume parte de nuestra historia editorial. Queremos mostrarla al inicio de este programa, donde también les presentaremos algunos eventos donde participamos en la Feria Internacional del Libro, Filben 2019. Una novela que se escribió durante muchos años, que tuvo una primera edición en 2017, que también se presentó en Filben, pero que ni su autor, ni yo, que soy una metida aquí en la cuestión, pero que soy una lectora exigente, no habíamos quedado conformes con esa primera edición. En primer lugar, porque solamente había sido de 10 ejemplares en papel, lo cual es una injusticia para un buen libro. Y segundo, porque aunque había sido editada, por supuesto, profesionalmente, no era la idea que habíamos aportado a la editorial. Siendo una novela en la que hay cartas, textos distintos, siempre la habíamos imaginado como una novela en la que la tipografía acompañara la historia. Y eso no se había logrado suficientemente en la primera edición. Hace unos meses, esa inquietud, ya que hablaban de volver a hacer libros de papel, le planteamos esa inquietud al Perro y la Rana. Y Raúl Casal le pareció justo que se hiciera una segunda edición que realmente es mucho más adecuada a lo que teníamos como idea desde que, bueno, Luis me imagino que desde que había hecho el libro, y yo desde que tuve el privilegio de revisar esos originales desde el punto de vista de una lectora. Yo no soy ni editora, ni crítica literaria, ni correctora de texto, simplemente una lectora que a primera vista, Luis llegó al canal, me entregó el manuscrito con un bolígrafo rojo y me dijo, raya ahí todo lo que tú quieres. Y dije, aquí está la venganza de todos los rojos que nos ponía él a nosotros cuando era profesor. A mí no me ponía mucho porque yo era buena alumna, pero sí, para vengarme de esas clases de Chomsky que no entendíamos y que a mí me mandaban de emisaria porque no nos hicieran los exámenes. Él se ponía furioso y decía, pues ahora le hago el examen más rápido todavía para que estudie. En serio, Cartas bajo la manga es una novela sumamente interesante para cualquier tipo de lector, para el lector que está acostumbrado a libros clásicos en los que la historia se narra de un principio a un fin e intervienen varios personajes, y al lector al que le gusta encontrar nuevas formas discursivas. Es un libro sumamente agradable porque es como una especie de esgrima entre quien escribe y quien lee, y una especie también de esa sorpresa que uno de repente consigue en casa cuando en una caja encuentra algunas cartas de otras épocas, ve los distintos tipos de letras, los distintos tipos de máquina de escribir o de computadora, de los tiempos en los que solo se hacían cartas a mano. Y el mismo placer con el cual uno quisiera saber algo de una persona y consigue la clave del correo electrónico y hurga en su correo y ve esas correspondencias. Y es sentarse al lado de un personaje que nos cuenta la historia de Venezuela dentro de una inocencia que es tan
tan directa que no podemos negarnos a su visión de Venezuela. Entonces la novela, más allá de 1999 a 2004, abarca todo un periodo más amplio de nuestra realidad nacional. Luis siempre, durante todas sus clases, nos hablaba, y eso es un tema que hemos abordado mucho dentro del Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, de los distintos puntos de vista. Y es importante cuando estos personajes, muchos hablan del mismo tema, y uno a veces se sorprende porque ve que lo que uno entendía de una forma, un personaje lo entiende de otro, otro de otra, y uno se vuelve como más comprensivo de lo que sucede en el mundo, en este momento, en este mundo convulso en el que estamos viviendo. Entonces, Cartas bajo la manga, ayer Raúl Casale en otro evento nos decía, en la primera edición se trataba de hacer entender al lector que era un correo electrónico, no solamente por el tono del correo, sino porque se colocaba el símbolo @ al principio de los textos. Raúl Casal fue más allá cuando hizo las propuestas de edición de Cartas bajo la manga, porque aquí figura como editor Edgar Abreu y corrector Erika Palomino y Francesco Sarpi, la diagramación es de Vilma Jaspe, pero como esto lo supervisó como presidente del Perro y la Rana Raúl Casal, él decía, un momento, si estamos hablando de correos, tenemos que saber qué compañías de correos existían hacia la época que se hizo este libro. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que nos enseñaba Luis Angulo Ruiz en las clases de redacción era que cuando escribíamos ficción debíamos asirnos de los resortes de verosimilitud. Si uno coloca en algo que supuestamente está refiriendo a una época, algo que no corresponde a esa época, ya el lector va a decir, bueno, esta persona ni siquiera investigó qué era lo que sucedía en esa época. Entonces, hasta esos detalles han sido cuidados en esta segunda edición, que nos parece sumamente interesante también para jóvenes que no vivieron la época entre el 99 y 2004, que es sumamente interesante en Venezuela y en Latinoamérica, y que van a entender mucho de nuestra historia allí, aunque esto sea ficción. También hay denuncias generales en torno a la pederastia eclesiástica, al poder y a la manipulación de lo religioso con fines políticos, que lo estamos viviendo hoy, el día de la presentación de este libro en Bolivia, y fíjense que está referido en esta historia, y una crítica también muy interesante en torno al protocolo excesivo, sobre todo en el ámbito de la academia. Pero vamos a ver qué nos cuenta Luis Angulo, porque este libro, a mí me gustaría que en alguna universidad hiciera el ejercicio de que un grupo de estudiantes contara parte de su vida de esta manera, que tuviera un pivote conceptual, que contara una parte y que a través de distintas cartas inventadas contara parte de su vida y su experiencia. ¿Por qué lo digo? En estos días nos conseguimos en casa el diario de mi mamá cuando estaba recién casada con mi papá y se fueron de viaje en un barco hacia Europa. Mi papá era muy mayor, no le gustaba viajar en avión y él le dijo, vámonos en barco, vámonos en barco. Y ella, para ella, que era una mujer que no había salido ni de Barquisimeto ni de Tobar, había venido alguna vez a Caracas, ese viaje con mi papá que le llevaba 24 años, que había tenido mundo, que había vivido en otros países, ella que decía en el diario, yo lo único que he sabido en mi vida es trabajar y luchar. Esto para mí es algo tan hermoso, Diego es tan bueno, esto para mí es algo muy bello. Y ver ese escrito, esa crónica de vida en un diario que no se hace sino cuando uno registra su vivencia, fue tan bonito y para mí fue muy bello también descubrir en una de las anotaciones, porque el viaje se fue alargando, y en una de las anotaciones ella dice, debo ir al médico, voy a hacerme los exámenes para confirmar las sospechas. Y después al otro día dice, estoy feliz, le voy a dar un hijo a Diego. Era yo. Que mi papá no tenía hijos, ella tenía 4 hijos de un anterior matrimonio, los 2 eran viudos. Entonces, este tipo de vivencias epistolares no se logra sino cuando uno tiene la comunicación íntima entre uno y la carta y la otra persona que la recibe. Pero hay elementos técnicos, esto no es solamente inspiración, hay elementos técnicos y el escritor tiene que ser muy disciplinado para que esta historia pueda configurarse de tal manera que el lector la pueda armar y que no quede ningún espacio suelto. Entonces,
¿Cuáles fueron esas raíces académicas de esta inquietud de Luis de contar esta parte de la historia, no como una crónica, no como una investigación, sino como un libro que se transforma en una novela, pero que tiene un profundo carácter epistolar y que abarca el perspectivismo como pivote de la realización de la acción? A ver, Luis, ¿qué nos cuentas? Gracias, María Alcira. Bueno, lo primero que tengo que decir es expresar mi agradecimiento a María Alcira por ser tan generosa en el proceso de creación de este libro, ¿no? Este libro prácticamente fue terminado hacia 2015 e iniciado quizás 2006, 2007, todo un proceso, todo un largo viaje, todo un largo camino. Y al final ya yo sentía una gran satisfacción por haberlo escrito. Ya no necesitaba mucho más, pero siempre hay una espinita de no poderlo compartir, de haberlo escrito y no poderlo compartir. En ese momento entonces surgió la inquietud de ver la forma de publicarlo. Y inmediatamente pensé en María Alcira. Dije, bueno, le voy a preguntarle a María Alcira qué piensa ella. Ella dice que no es crítica, que no es especialista, pero no conozco mucha gente con la formación y con la información de María Alcira sobre el ámbito de los libros, de manera que era la persona más idónea para consultar. Y bueno, me presenté con el mamotreto, como ella cuenta, y es verídico y biográfico, autobiográfico, lo del bolígrafo rojo. Lo que ella no dijo es que yo, muy presumido, dije, bueno, ese bolígrafo no lo va a usar. Yo soy Luis Angulo, pues. ¿Y cuál es mi sorpresa? Como a las 48 horas que recibo un email cargado de infinidad de gazapos. Fue realmente satisfactorio, ¿no? Fue una gran satisfacción realmente poder descubrir los gazapos a través de María Alcira. Sí había gazapos todavía, a pesar de que ese libro yo lo había sometido a ojo clínico, no solo mío, sino de alguna que otra persona, ¿no? Que muy cuidadosa. Sin embargo, ella supo hurgar con un cuidado para encontrar más gazapos todavía. Esa es un poco la historia del mamotreto, que así fue como lo llamé yo, y María Alcira le encantó ese nombre de los originales del libro, ¿no? Realmente era un mamotreto. En tiempo récord, en tiempo increíble, me estaba enviando ya las correcciones. Pero qué increíble, ¿no? En 2 días, como que era algo así. Entonces le dije, María Alcira, ¿cómo hacía? Porque yo sé lo ocupada que tú eres y está Isidoro, su esposo, y todas las actividades de la vida cotidiana. Entonces Isidoro que quedó odiándola, ¿no? Por el peso del mamotreto, porque además lo cargaba para todas partes, al automercado con el mamotreto. Y aquella cosa era pesada realmente, yo creo que pesaba como 2 kilos. Sí. Bueno, como los originales, ¿no? De manera de que eso es un poco la historia verídica, la parte no contada del cuento que echó María Alcira sobre el mamotreto. No, realmente fue una experiencia bien fructífera, bien productiva, ese proceso de escribir este libro. De la primera edición, un poquito la insatisfacción o la digamos, la frustración de no verlo como uno se imaginaba que iba a ser el libro, un libro impreso, totalmente impreso, etcétera, pero eso también fue superado. Yo contaba ayer en un conversatorio en el que participamos, o lo conté antes, lo conté en una grabación que tú hiciste fue ayer, cómo ese libro, que eran apenas 10 ejemplares impresos, circuló en una especie de biblioteca circulante. Aquí hay algunos amigos que lo recibieron de esa forma, ¿no? Yo no quería que ese libro se quedara por ahí en cualquier lado con una sola persona, sino mandé uno para Mérida, a unos amigos allá, a Lara, otra persona, uno aquí en Miranda, otro en lo que era el Vargas, que ahora es el estado de La Guaira, y eso circuló un poco entre esas personas. Y me llegaban los mensajes, ¿no? Y eso es muy enriquecedor para un autor, ¿no?
que le pueda llegar la retroalimentación. Algunos me decían, oye, no me puedo desempatar del libro, ¿no? O sea, empecé a leerlo y no me puedo desconectar. Eso es un excelente mensaje. Incluso alguna persona que lo estaba leyendo online, lo estaba leyendo en PDF, me decía que no me puedo despegar de la computadora. De manera de que sí tuve esa satisfacción, a pesar de que eran pocos ejemplares. Sin embargo, esta presentación de hoy es otra cosa completamente distinta. Debo agradecerle muy seriamente a Raúl Casal, el presidente del Perro y la Rana, presidente del Centro Nacional del Libro, su dedicación, su cuidado, su atención en la reedición de este libro. Quiero hacer algunas pequeñas reflexiones sobre el libro, más que sobre el contenido. Ya María Alcira ha hecho algunas reflexiones al respecto, sobre la estructura también, sobre las cuales también María Alcira ha abundado, ¿no? Yo creo que es importante cuando uno se asoma a un libro como lector y cuando alguien escribe, tener muy clara la diferencia que hay entre el autor y el narrador. Yo creo que ese es algo, yo creo que de eso insistíamos mucho en las clases de redacción, en la Escuela de Comunicación Social, que lo primero que tiene que crear, que inventar un narrador, un autor, es un narrador. Tiene que fabricar un narrador. Y ese fabricar un narrador implica a veces un proceso de desdoblamiento psicológico. Tienes que aceptar como el actor también que vas a encarnar un ser distinto a ti mismo y que ese ser distinto a ti mismo es el que se va a apoderar de la historia, es el que va a contar y que tú ya no cuentas para nada. Yo tuve que aprender eso durante muchos años y este fue un ejercicio muy agradable porque en este caso no es un narrador, sino son decenas de narradores los que se apoderan de la historia. Hablando de los puntos de vista, el punto de vista predominante, exclusivo de este libro es el punto de vista en primera persona, pero no es un personaje, sino muchos personajes narradores. Son personajes que narran historias desde su punto de vista psicológico y entonces hay que adaptar el lenguaje a ese punto de vista psicológico de cada personaje. Para mí fue una tortura al principio, pero después fue muy placentero encarnar personajes femeninos que son abundantes en este libro. No quedaron caricaturizados, dice María Alcira, que ese es un peligro, la caricatura. Cuando tú te desdoblas en un personaje, eso le pasa a los actores, que hacer caricaturas del personaje. Lo importante es encarnarlo en profundidad. Bueno, eso fue una experiencia hasta el punto de que tuve una experiencia difícil, muy difícil con un personaje que yo había condenado a morir desde el principio. Eso no lo sabe María Alcira, pero posiblemente lo va a descubrir rápidamente. Un personaje femenino que estaba condenado a morir desde que nació. ¿Qué ocurrió? Que avanzando el libro, el personaje adquirió tanto carácter que se negó a morir. Ese personaje estaba condenado a morir, voy a dar otro detalle, otra pista, a morir por una mordedura de una serpiente en el contexto del paro petrolero, por ausencia de ambulancias, por falta de gasolina para trasladarla a un centro ambulatorio. Y entonces moriría. Esa era una manera también de resaltar o de exaltar las consecuencias terribles que significó ese paro petrolero para la vida de muchas personas. No era una cosa banal. Y de hecho hubo casos así, hubo algunos casos así. El otro aspecto es
la búsqueda de, a través de ese conjunto, de esa multiplicidad de imágenes, de miradas, de una realidad compleja, de crear una realidad que fuese compleja, que fuese no una sola mirada, sino que fabricar la realidad como es en realidad la realidad, relativa, dependiendo de la mirada que hagamos de la realidad. Ese es el propósito de lo que se conoce como la técnica perspectivística, ¿no? Mirar desde distintas perspectivas para construir esa realidad. Ok, es de la nena Cora, que su correo, por si le quieren escribir, es lanenacora@hotmail.com, para Carelia Dávila, careldav@hotmail.com. Resalto lo del Hotmail porque en esa época, y eso es importante, no había Gmail, había solo Hotmail. La fecha, 8 de diciembre de 1998. Y el asunto, entre signos de admiración, fin de mundo. Hello, Karel. Qué horrible lo que está pasando, chama. El viernes me pierdo de aquí. JJ y yo nos vamos otra vez para Miami. Ahorita estoy en Por la Mar porque, para serte honesta, no quise votar. Ni siquiera me inscribí en el registro. Me vine desde el martes pasado porque quería cambiar algunas cosas en las casas de aquí antes de irnos para Miami. Bueno, para aprovechar de darme unos bañitos de sol, porque en Caracas la verdad es que ha estado lloviendo demasiado para mi gusto. Por lo menos en la Castellana amanecía todos los días con frío, neblina y una llovinita fastidiosa. Total, que para los candidatos que había, bueno, excepto el de Valencia, que sí es gente. Bueno, tú sabes muy bien cómo he sido yo siempre con la política, pero para serte honesta, chama, la verdad es que te confieso que esta vez sí sentí remordimiento. Me acordé de la época del colegio cuando uno hacía algo malo y después pasaba unos días sufriendo hasta que una se confesaba. Así me siento ahorita. Para serte honesta, me siento súper mal. Aunque también me digo que un voto más no hubiera hecho nada. Hubiéramos necesitado 1 millón de votos más. Para serte honesta, Karel, cargo una depre que ni te cuento. Ayer traté de sacarme en la piscina del club, pero todo el mundo estaba hablando de lo mismo y me puse peor. Entonces me fui para Playa del Agua a solearme con los tierrúos. Bueno, con los medio tierrúos. Karel, ¿qué crees tú que va a pasar aquí? Papá dice que lo que viene es peligrosísimo, que no puedes pasarlo de Cuba. Él se está reuniendo con su grupo para hacer algo. Él dice que eso nos pasa por estar confiando en políticos de segunda, que Caldera al fin y al cabo es un recogidito. Ay, yo no sabía eso, chamo, un recogidito de San Felipe. Dígame el Carlos Andrés, él dice que era un campesino, arreaburros. Así mismo dice él que era, de rubio, aunque las malas lenguas dice que era de Colombia. Bueno, a mí no me consta. Papá dice que ellos debieron haber aprovechado las influencias sobre Copella D para seleccionar mejor, que se dejaron meter gato por liebre. Él habla del señor aquel que fue gobernador de Caracas, que está por allá por las Naciones Unidas, el que se vestía siempre de blanco como un turista inglés en el Caribe, el que aseó a Caracas, fabricó los bulevares y trajo los autobuses ingleses aquellos de acordeón. Bueno, chama, no me acuerdo, yo estaba demasiado chiquita, casi una bebé. Ya me acordé, Diego Arria. Ay, papá dice que ese sí era un caballero, aunque mamá dice que lo llamaran el gobernador Porrón, por lo de los materos que ponían los bulevares. Ojalá los gobiernos de ahora pusieran aunque sea porrones, chama. JJ está más optimista, estuvo discutiendo con papá por teléfono ayer en la noche. JJ le decía que no se preocupara, que no iba a pasar nada, que el llanero ese folclórico no es ningún peligro, que es un hombre ingenuo y que todo es cuestión de saberlo captar. Él estuvo aconsejando a papá, pero tú sabes cómo son los viejos, duro de convencer. JJ dice que es un error enfrentar al llanero en la capital, que lo que hay que hacer es darle su sobadita, fíjate que cínico. Dice que lo que hay que hacer es presentar una chama bien buena, de medio pelo, pero de confianza, prestarle buenos asesores económicos, hacerle contactos en el norte para que lo inviten por allá. Bueno, chama, me despido porque hoy JJ se va para Caracas y yo lo voy a llevar al aeropuerto. Yo regreso el viernes y el lunes nos vamos para Miami. Un besote y saludos a George y a Mimi, nena. Realmente la capacidad histriónica de María Alcira es evidente, ¿no? Voy a leer un pequeño fragmento ahora de un personaje que decía ayer Raúl Casal muy, vamos a decir, con mucho criterio, que es como un eje central del libro, que es un viejo de 70 y pico de años, casi 80 años, que cuenta un poco la historia de Venezuela desde su perspectiva, desde su propia biografía. Ese personaje es muy importante porque da una contraposición de la Venezuela que se inicia en el 98 con Chávez,
en el 99, y la Venezuela que significó el proceso histórico que va desde Gómez hasta el comienzo de la Revolución Bolivariana. Vamos a hacer lo contrario ahora, María. Gracias. 67. 67. 67. Bueno, esta vez no sé por dónde empezar. La última vez un amigo, profesor como usted, que quería que le hablara del cura Huitá, el cura ese obrero que parece que también era guerrillero, que después lo votó Caldera y después también Carlos Andrés. Bueno, el amigo de usted me hacía preguntas. En cambio, usted quiere que le cuente mi vida. La verdad es que no sé para qué. Pero bueno, no se asuste. No le voy a echar la partida para atrás. Si quiere que le cuente la historia, se la cuento. Por más que sea, yo no soy ningún muchacho. No, perdón, eso sí, lo que me acuerde. Porque algunas cosas que se me olvidaron, se me borraron. Por más que sea, yo no soy ningún muchacho. Déjeme ver, sí, ya cumplí 77 años, figúrese usted, porque yo nací en 1923 y ya estamos casi en el siglo XXI. Sí, señor, el 2000 es ya. Antes, cuando uno decía el año 2000, era una cosa así como que no era de este mundo, como que si nadie podía llegar al 2000. Y fíjese, sí se puede decir que ya yo llegué al 2000. Vamos a ver si es verdad que se acaba el mundo, o si llegan los marcianos o el anticristo. Así es la vida. Decían que todo iba a ser distinto, que todas las cosas iban a cambiar. Bueno, la verdad es que han cambiado. Fíjese cómo ha cambiado la política. Ahora está el señor ese Chávez, y de los adecos y los copellanos no quedó ni el polvo. ¿Quién lo iba a pensar? Ahora cuesta encontrar un adeco o un copellano. Resulta que ahora nadie quiere ser adeco ni copellano. Usted pregunta por ahí y la gente dice, ¿quién? Yo, Basie. Y se hacen los locos y uno sabe que antes andaban en la romería blanca con las franelas de adé o detrás de Caldera con las flechitas verdes. Pero así es la vida. Del árbol caído todo el mundo hace leña. Si te vi, no me acuerdo. Así es la vaina. Ese es Juan de Dios. A lo largo de todo el libro, este personaje... Que está transcrito, ¿no? Está grabado y transcrito. Exacto. Está presentado como una historia de vida. Ese texto aparece dentro de otro texto, que es una carta que una persona le envía a otra persona, contándole a su vez que él está grabando a este personaje y que está haciendo una historia de vida de ese personaje. Y la historia de Juan de Dios nos va llegando por entregas, sucesivamente a lo largo de todo el libro. Eso fue también un propósito un poco técnico para mantener vivo el interés del lector en esa contrastación histórica. Por supuesto, para decirles la verdad, yo empecé a escribir eso al principio del libro. Cuando estaba empezando a escribir el libro, empecé con Juan de Dios. Y realmente Juan de Dios también se me alzó, porque yo lo tenía condenado a 10 páginas, 15 páginas, algo así, más nada, ¿no? Hablar un poquito de Chávez en el 98 y se acabó. Vete, viejo, ya se acabó tu presentación. Pero el viejo se me alzó y no me dejaba dormir. No lo van a creer, pero no me dejaba dormir. De noche me despertaba pensando cosas que decía el viejo. Y llegué un día y dije, bueno, está bien, entras en la novela, pues, vas a entrar en la novela. Y entonces empecé a escribir corrido lo que el viejo contaba. Claro que eso fue fuerte. Allí es donde yo empecé a sufrir, y a lo mejor Celeste también, porque ahí era donde yo tenía que desaparecerme para la investigación, porque el viejo iba a hablar de su vida desde 1935, y yo no estaba vivo en ese momento, yo no sé nada de 1935. Es decir, los detalles, lo que decía María Alcira de la verosimilitud. No basta leer un papel y saber lo que ocurrió, sino
entrar en detalles que le den al lector el carácter verosímil de la ocurrencia. Tenía que hablar del golpe del 18 de octubre y yo era un niño de 2 años. Yo no tenía una experiencia sino muy remota, porque sí recuerdo alguna cosa a los 2 años, pero no era suficiente como para hablar del golpe contra Medina. Entonces empezó todo un proceso de investigación que me alargó más de lo que yo creía la escritura de este libro, ¿no? Porque implicaba toda una investigación para decir muy poco después. Investigaba mucho y después lo que decía el personaje era poco, pero lo tenía que decir con mucho sentido de verosimilitud, con mucha sustancia de verdad. Tendría que ser convincente y para eso hay que investigar bastante. Que la gente confunde mucho las historias que el autor cuenta con la biografía del autor y no toma en cuenta que ese autor ya se ha desdoblado en otros personajes. Puede haber elementos de su propia vida, de su propia biografía, pero hay muchos aspectos que son propios del personaje, son propios del carácter mismo del personaje. Eso es un poco mi experiencia en torno a esto del desdoblamiento y de lo que podríamos llamar los narradores. Le decía yo esta mañana a Raúl que estaba muy orgullosa de saber que muchos amigos que están publicados ya en los fondos del Perro y la Rana van a ser propuestos al premio Rómulo Gallego, y estoy muy feliz de que esta novela también lo sea, junto con la de otros queridos amigos a los que hemos presentado en la librería mediática. Mientras más novelas reciba el premio Rómulo Gallegos, más se fortalecerá ese premio. Qué maravilla que se haya vuelto a abrir ese premio. Quizás este libro es también muy importante para gente como nuestra productora Emily Rodríguez, una joven periodista, se acaba de graduar de periodista el año pasado y estas cosas no las tenía presentes, quizás en la noticia, en la referencia. Cuando ella lea este libro va a ver la realidad de ahora con otros ojos, la va a entender mejor. ¿Ve? Ella nunca quiere salir en cámara, pero ahí está riéndose. A ver, Raúl. Pero esta vez, conversando con Luis, llegamos a un acuerdo mágico y eso nos permitió tener un libro hoy que tenemos digno. No dudo que el anterior sea digno también de un concurso, pero que ahora un jurado puede ver con mayor claridad que aquí hay una obra que está muy limpia, es directa, te plantea los temas como te los plantea, es decir, está la literatura dentro de la literatura. Esta es una novela novísima en el sentido de que es una novela epistolar que combina dos cosas, que es lo electrónico con aquellas cartas que estábamos acostumbrados a hacer hace muchos años, que ya hoy la perdimos, ¿no? Lamentablemente, perdimos las postales, perdimos muchas cosas en esta vida, pero que queda todavía esa suerte de la comunicación, por eso somos seres humanos. Entonces, pero Luis tiene esas dos cosas y eso lo hace innovador, no solamente en la literatura venezolana, en la literatura en general. Yo todavía, como lector, no he visto otra obra que combine las dos cosas. Y lo interesante que es que hay una conversación, como son los diálogos en las novelas, y estas conversaciones se hacen a través de las cartas, de los correos que presenta ahí, y que de la manera en como decidimos trabajarlo en esa parte funcional para que sea esa historia bien contada, es decir, bien presentada, porque contada está muy bien, ahora lo conseguimos que el lector va a tener fácilmente un libro que le va a recordar como crónica un momento histórico en Venezuela, como crónica, pero además como historia, como ficción, algo que supera muchas veces, porque la realidad muchas veces supera la ficción y muchas veces es viceversa. Entonces vamos a tener esa doble lectura. Cada quien va a recordar aquello y va a ser su propia historia y va a tener las historias también del libro. Entonces aquí hay lo que el profesor habla muchas veces de la intertextualidad. Y entonces aquí hagamos nuestra propia intertextualidad.
veamos el libro, estas historias, como las historias propias, con las historias que ustedes se van a ver retratadas, porque hay muchas cosas que retratan, y eso es lo importante de la novela, porque una novela, muchas veces nos dicen, no hay una novela de la época, que no se ha escrito la novela de la época. Esta es la novela de la revolución, de lo que nos ha pasado en esta revolución. Y además, sin dogmatismo, sin sectarismo, planteando las cosas tal cual como sucedieron, sin ningún matiz para aliviar ninguna posición. Así que yo creo que eso es loable y eso es lo que uno agradece de un escritor, la sinceridad y además el respeto por el lector, que tiene la capacidad de discernir lo que es una cosa y lo que es otra. Quería decir una cosa muy breve en este contexto triste que estamos viviendo ahorita en el contexto latinoamericano. El fascismo extremo que se está viviendo en Bolivia. En este libro, eso de alguna manera está presentado, anunciado, y creo que para el lector eso es importante. Claro que el fascismo boliviano tiene unas raíces coloniales. Yo no sé si siquiera si eso es fascismo o es el colonialismo español del siglo XVI que reaparece allí como un brote. Bueno, voy a leer un fragmento solamente. Aquí está la manipulación religiosa con fines políticos, ¿no? Este es un sermón, una homilía de un sacerdote el domingo 29 de noviembre de 1998, o sea, a los pocos días de las votaciones, ¿no? Antes de la votación. Hoy domingo 29 de noviembre, dice él, el Señor nos ha querido dejar un mensaje, unas palabras, no para que entren por nuestros oídos como la brisa, sino un mensaje de riqueza y profundidad que debe ser objeto de nuestra reflexión y de nuestra práctica. Con el Evangelio de hoy, el capítulo 13, versículo 24 al 30 de San Mateo, nuestro Señor toca en lo más profundo de nuestra alma. Voy a tratar de explicaros el simbolismo de la parábola de la cizaña. Entonces él explica, no lo puedo leer porque es un poquito largo, todo muy científicamente, el cura sabe, ¿no? Que era la cizaña, que era una hierba mala, muy parecida al trigo, que se confundía con el trigo, que producía una semilla venenosa, que era muy peligrosa, etcétera. Semilla peligrosa, ¿no? Venenosa. Y al final él va haciendo una metáfora, una alegoría con la política y con Chávez. La cizaña, entonces dice lo siguiente: no nos dejemos engañar, hermanos, esta es la hora de distinguir. Y Jesús es tajante cuando se refiere a la cizaña: atadla en haces para quemarla. Eso es lo que debemos hacer dentro de una semana. Llevar nuestro propio criterio de cristiano sin dejarnos influir por nadie, ni siquiera por mis palabras humanas. Solo escuchemos la palabra de Jesús, que no son mis palabras. Y ahora en la Santa Misa abramos nuestros corazones para que esta palabra de Jesús caiga en terreno fértil y dé un fruto maravilloso que el domingo contribuya a evitar que nuestra patria caiga en manos del demonio. A ver, Emily. Raúl, un poquito. Celeste. No, todos echamos un poquito. Todos echamos un poquito. Yo voy a agregar un elemento como ateo y anticristiano que soy. Voy a pedir que venga alguien más del público y toque el libro, que haya un tacto con el libro, cualquier persona del público. Y yo estoy bautizando el libro, me quito la palabra bautizar y pienso en las energías que se están dando sobre este libro desde la perspectiva de la física cuántica y de la medicina cuántica. Todas las energías
positivas de este proceso revolucionario y de esta situación del contexto latinoamericano. Todas esas energías para este libro. Renazca para empezar. Vida, paz, amor. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde d'une seule nuit, d'un seul matin, d'un seul midi. Tu es ma vie. Luis Brito García, William Osuna, Roberto Hernández Montoya, Amílcar Figueroa, Valentina Badel, Giulio Santosuoso, Carlos Parra, María Alcina Matute, que debe estar feliz porque está donde a ella le gusta, pues entre libros. Isidoro Duarte, igualmente Isidoro, Juan Calzadilla, Juan Antonio Calzadilla Riaza, Lionel Muñoz, Alexander Torres, Carlos Franco, Iraida Vargas, Mario Zanoja, siempre obediente, Asdrúbal Sánchez y todos los escritores. Mi abrazo y mi aplauso para ustedes, que son columna vertebral de la espiritualidad de la nación. Se trata de Luis Alberto Crespo. Nuestro abrazo, compañeros. Miren qué bello este libro que han editado con motivo de esta feria, Luis Alberto. Arantxa Tirado. Venezuela, más allá de mentiras y mitos, desde la óptica española. Venezuela, más allá de mentiras y mitos. Ahí dice China, por los 70 años de la fundación de la República Popular China. Impresionante, ¿no? Hay fotografías de los 70 años. Interesante, un libro que recopila material fotográfico del pueblo chino en la larga travesía, en la larga marcha de 70 años construyendo la gran nación que hoy es. ¿Qué sería del mundo si no existiera China? Si no existieran las nuevas potencias. Quizás estaríamos viviendo una nueva etapa del mundo colonizado, neocolonizado y dominado. Perfecto. Alberto, tú también. Agarra. Tu es la lune d'un million de nuits, En nombre de la poesía, de la escritura y del espíritu nacional, bautizamos el libro de Luis Alberto Crespo, homenajeado especial, poeta. tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde d'une seule nuit, d'un seul matin,
El Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual se complace en estar presente en la Filben de este año con una serie de actividades que tienen que ver con foros, con discusiones, mesas redondas, conferencias sobre temas relacionados con el libro. Así que con estas 3 personas nosotros vamos a comenzar el conversatorio de hoy. El asunto no es si estás a favor del libro electrónico o el libro de papel. El asunto es estar a favor siempre de la lectura, de la promoción del contenido, de nuestra literatura, de nuestra memoria, y de hacer que esto trascienda, de hacer de esto traspase nuestra frontera. No solamente quedarnos aquí, que somos un pueblo soberano, independiente, que decidimos de lo que tenemos que leer, una literatura descolonizadora, de todos los puntos de vista, descolonizadora en el sentido inclusive hasta de la literatura, porque tenemos que innovar en nuestra forma de escribir, en nuestra forma de contar nuestras historias, y tenemos que ser efectivos, eficaces, tenemos que ser en todo esto mucho más certero en lo que queremos hacer. Y por eso, para tener certezas ante las dudas, vamos a hacer libros en papel y libros en digital, libros electrónicos y libros de papel. Muchas gracias. Un libro muy útil para mi trabajo, que publicó la Real Academia Española y la Asociación de Academias de América y de todo el mundo del habla castellana, que se llama El libro de estilo de la lengua española. Ese libro se puede adquirir digital, más económico, y se puede adquirir impreso, más caro. Bueno, yo no lo podía escribir de ninguna de las 2 maneras, y lo necesitaba. Resulta que tengo una hija en el exterior que me lo consiguió, me lo envió, hizo una dedicatoria y yo lo recibí. Cuando yo recibí ese libro, yo lo agarré así, lo acaricié en físico, lo besé y lo abracé. Entonces, eso no me lo da un libro digital. Muchas gracias. Algunos podrán decir que es fetichismo. Yo lo llamo amor. Concluyó entonces. Hablamos de poseer un libro solo cuando hablamos del papel. El libro digital es una posibilidad de leer un contenido, no es un libro. Además, para leer un libro solo necesito un libro. Para descargar un libro digital necesitamos acceso a los datos, que son costosos, no siempre tendremos a mano conexión a Wi-Fi o datos de navegación a Internet, y para leer un libro digital, así sea uno sencillo o uno complicado en cualquier formato, se necesita un soporte ajeno al libro, es decir, se entromete un dispositivo entre el contenido y el lector. Un lector que desea que ese libro leído se mantenga vivo en sus referentes, que no desaparezca ni se pierda. Un libro escrito por un autor que quiere que su obra trascienda y que sea permanente. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil